Buenos días a todos. Damos comienzo a la segunda mesa de nuestro programa de enfermería en el día de hoy. Soy Susana Bombín, soy la vocal del Grupo de Trabajo de Electrofisiología y Estimulación Cardíaca, soy enfermera especialista en seguimiento remoto de dispositivos cardíacos implantados y a mi lado se encuentra Miguel Quindós, es enfermero de la unidad de marcapasos del Hospital Universitario del Bierzo, responsable de seguimiento remoto y asistencia en el implante. Ambos somos los moderadores de esta mesa y os recordamos que las preguntas se van a realizar al finalizar la sesión y que dispondremos aproximadamente de unos 30 minutos. Sin más preámbulos, os voy a presentar a los ponentes que conforman esta mesa. Nuestro primer ponente es Romén Bello, es diplomado en enfermería por la Universidad de La Laguna, tiene amplia experiencia en el área de cardiología, habiendo trabajado 10 años en la unidad de cuidados críticos coronarios y desde el 2016 desempeña su actividad profesional en la unidad de electrofisiología y estimulación cardíaca del Hospital Universitario de Nuestra Señora de la Candelaria. Y cuando quieras, puedes comenzar. Buenos días a todos. En primer lugar, dar las gracias al comité organizador del Congreso por haberme invitado a participar en esta mesa. El título de la ponencia, Seguimiento de marcapasos con estimulación en el sistema de conducción. Como todos sabéis, la evidencia científica ha demostrado que la estimulación en el ápice del ventrículo derecho en pacientes que requieren un alto porcentaje de estimulación puede producir efectos hemodinámicos perjudiciales. Esto se debe a que cuando estimulamos desde el ápice del ventrículo derecho, el impulso eléctrico se propaga de forma lenta a través del miocardio, provocando una sincronía inter- e intraventricular, aumentando así el riesgo de padecer insuficiencia cardíaca. Como consecuencia de esto, a lo largo del tiempo se fueron buscando sitios de estimulación alternativos que produjeran un patrón de activación más fisiológico, objetivo que hemos logrado alcanzar en la actualidad con la estimulación del sistema de conducción, ya que cuando estimulamos el tejido específico del sistema de conducción, conseguimos que todo el miocardio ventricular se active en un corto espacio de tiempo de manera simultánea, produciendo así una contracción más eficiente. En la estimulación del sistema de conducción distinguimos fundamentalmente dos formas, la estimulación gisiana o estimulación del haz de His y la estimulación de la rama izquierda. Recordarles brevemente los patrones de captura que podemos obtener en cada uno de ellos. Cuando insertamos un electrodo en la región del haz de His, podemos obtener dos tipos de patrones distintos. Por un lado, el patrón de estimulación selectivo, en el que solo se captura el haz de His. En el electro se objetiva una espiga producida por el impulso eléctrico, un intervalo HV y un QRS estrecho, idéntico al propio del paciente. Por otro lado, el patrón de estimulación no selectivo, en el que se captura tanto haz de His como miocardio vecino. Y en el electro objetivaremos un patrón de preexcitación. Por otra parte, cuando estimulamos la rama izquierda, electrocardiográficamente obtendremos un patrón de retraso de la conducción de la rama derecha, con una onda RR' característica en V1. Resaltar que la estimulación del sistema de conducción, tanto la estimulación gisiana como la estimulación de la rama izquierda, pueden ser utilizadas como alternativa a la estimulación convencional del ventrículo derecho y como alternativa o complemento a la terapia de resincronización cardíaca. Antes de adentrarnos en las peculiaridades del seguimiento de este tipo de dispositivos, recordarles también los dos métodos existentes a través de los cuales podemos realizar el seguimiento de los dispositivos de estimulación cardíaca. En primer lugar, el seguimiento presencial, que consiste en que el paciente acude físicamente a nuestra consulta y allí analizamos tanto los parámetros eléctricos como los datos almacenados por el dispositivo. Y en segundo lugar, el seguimiento remoto, que consiste en el análisis de esos mismos datos, pero de forma telemática, con la ayuda de un monitor capaz de recoger automáticamente todas las características y los datos almacenados por el dispositivo y subirlos a una plataforma virtual desde donde nosotros poder analizarlos. ¿Y qué parámetros debemos analizar en el seguimiento de los dispositivos con estimulación del sistema de conducción? Pues a la hora de realizar el seguimiento debemos de prestar especial atención al estado de la batería, valorar el porcentaje de estimulación, sobre todo cuando lo utilizamos como alternativa a la resincro, valorar también el correcto funcionamiento de los electrodos, impedancia, umbral de captura, sensado, valorar la presencia o no de eventos arrítmicos registrados, ya sean auriculares o ventriculares,
Pero lo realmente importante y lo que va a marcar la diferencia con respecto al seguimiento de los marcapasos convencionales es que debemos de asegurarnos que la activación del ventrículo se realice a través del sistema de conducción, ya sea a través del haz de His o a través de la rama izquierda. Y para ello es fundamental la realización de un electrocardiograma de 12 derivaciones. Informarles también que existen varias diferencias entre la estimulación hisiana y la estimulación de la rama izquierda que debemos de tener en cuenta a la hora de realizar y programar el tipo de seguimiento del dispositivo, ya que dependiendo de la zona anatómica donde esté implantado el electrodo de estimulación, el seguimiento será más o menos complejo, tal y como veremos a continuación. Cuando nos enfrentamos a un paciente con estimulación hisiana, debemos de tener en cuenta que el haz de His es una zona fibrótica y las amplitudes de las señales serán bajas, por lo que una onda R suele medir entre 1 y 5 milivoltios. Y al estar tan próximo el His de la aurícula, en ocasiones podemos tener problemas de sobresensado auricular e infrasensado de onda R. Aquí les muestro dos ejemplos publicados de ellos. En la figura superior, señalizado con un óvalo azul, podemos ver cómo se produce la sobredetección de la señal auricular en el electrodo del His, que da como resultado la inhibición de la estimulación ventricular. Esto no es el caso, pero si esto se produjera de manera reiterada en un paciente dependiente, tendría como consecuencia la asistolia. La figura inferior, vemos un paciente que presenta contracciones ventriculares prematuras muy frecuentes, algunas de ellas bien sensadas por el dispositivo, tal y como muestran los círculos azules, y otras, sin embargo, no, como muestran los círculos rojos. Por estos motivos, debemos de ser extremadamente meticulosos a la hora de ajustar la sensibilidad en un dispositivo con estimulación hisiana. Otro dato a tener en cuenta en el seguimiento de los marcapasos con estimulación hisiana es que cuando estimulamos desde el haz de His podemos capturar varios tejidos y cada uno de ellos va a mostrar un umbral de captura distinto. Por lo que cuando vamos a realizar la medición del umbral de captura del His, se recomienda realizar una tira de electrocardiograma continua para diferenciar si estamos obteniendo una captura selectiva del haz de His, una captura no selectiva o una captura ventricular. La figura inferior es un claro ejemplo. Aquí podemos ver cómo a 1,25 voltios se produce la captura no selectiva del haz de His, como muestra el QRS estrecho con onda delta en el electro de superficie. A 1 voltio se produce la pérdida de captura del haz de His, que da como resultado un QRS ancho que nos sugiere la captura septal del ventrículo derecho. Y a 0,5 voltios se produce la pérdida total de captura. En este caso, deberemos de dejar informados que el umbral de captura del haz de His es de 1,25 voltios y el umbral de captura del ventrículo derecho es de 0,75 voltios. Por lo tanto, la salida que deberemos de dejar programada en el dispositivo debe ser como mínimo 1 voltio por encima del umbral de captura del His. Destacar también que los umbrales que obtenemos en la región del haz de His suelen ser algo más elevados que los que obtenemos en el ápice del ventrículo derecho. Habitualmente, valores por encima del voltio. Y además, existe una tendencia al aumento de los umbrales con el paso del tiempo, lo cual va a repercutir de manera negativa en la duración de la batería de estos dispositivos, aumentando el número de recambios de generadores a lo que se tendrá que exponer un paciente a lo largo de su vida. Cuando nos enfrentamos a un paciente con estimulación de la rama izquierda, desde mi punto de vista, el seguimiento es más sencillo, ya que cuando el electrodo está insertado en el interior del septo interventricular, vamos a obtener una señal de onda RA amplia, entre 5 y 2 milivoltios, lo que evita que tengamos problemas de infrasensado ventricular. Y además, la ausencia de electrograma auricular cuando ajustamos la sensibilidad del ventrículo también hace que evitemos el problema de sobredetección de aurícula derecha. Por lo tanto, los problemas relacionados con la detección del His a los que nos enfrentábamos anteriormente, en la rama izquierda estos problemas están solventados. Con respecto a los umbrales, estos suelen ser similares o incluso algo más bajos que los que obtenemos en el ápice del ventrículo derecho. Hablamos de valores entre 0,4, 0,6 voltios a 0,4 milisegundos de anchura. Y estos suelen permanecer estables a lo largo del tiempo.
por lo que la longevidad de estos dispositivos será mayor. Otro dato muy importante es que a pesar de que la estimulación del sistema de conducción está en auge, no existen generadores con algoritmos específicos para ello, por lo que a la hora de programar un dispositivo con estimulación del sistema de conducción debemos de tener en cuenta una serie de recomendaciones. Las recomendaciones a tener en cuenta en la programación de los dispositivos con estimulación gaussiana es la siguiente. En primer lugar, el algoritmo de medición de umbral de captura automático debe estar desactivado. Esto es debido a que la respuesta evocada que se produce en el haz de Higgs es muy pequeña y puede llegar a ser imperceptible por el dispositivo, dando error o falsos valores. En segundo lugar, como hemos visto, el sensado en Higgs es uno de sus puntos más débiles, debido a que es una zona fibrótica y las amplitudes de las señales son débiles, por lo que el algoritmo de autosensado también debe estar desactivado. Otra de las recomendaciones es que la estimulación de ventricular de seguridad permanezca desactivada, siempre y cuando nos aseguremos de que no existen problemas de crosstalk. Es cierto que el funcionamiento de este algoritmo no tiene repercusiones hemodinámicas, pero sí nos permite un mayor ahorro de la energía. Perdón. Por último, cuando utilizamos estos dispositivos como alternativa a la terapia de R-Synchro, se debe de acortar el intervalo AV para mejorar la sincronía aurículo-ventricular y evitar la inhibición de la estimulación por ritmo intrínseco. Pues bien, todas estas peculiaridades en la programación de los dispositivos con estimulación gaussiana imposibilitan que se pueda realizar un seguimiento exclusivamente de forma remota, ya que la mayoría de algoritmos existentes para la estimulación del ápice del ventrículo derecho son contraproducentes en la estimulación del haz de Higgs, por lo que este tipo de dispositivos requerirán de seguimiento presencial. Sin embargo, la programación de los dispositivos con estimulación en la rama izquierda es más sencilla, ya que, como hemos comentado, al estar el electrodo insertado en miocardio, vamos a obtener una señal de onda R amplia y esto nos va a permitir poder activar el algoritmo de autocaptura y el algoritmo de autosensado sin mayores problemas, permitiéndonos a su vez que a los pacientes con indicación de estimulación convencional sí le podamos realizar el seguimiento de forma remota. La única modificación en la programación que deberemos hacer en este tipo de dispositivos es cuando los utilizamos como alternativa a la terapia de R-Synchro, que al igual que en los marcapasos con estimulación del haz de Higgs, se debe de acortar el intervalo AV para evitar la inhibición de la estimulación por ritmo intrínseco. Conclusiones. El personal de enfermería que se dedica al seguimiento de este tipo de dispositivos debe de tener amplios conocimientos anatómicos y fisiológicos del sistema de conducción, ya que dependiendo de la región donde esté insertado el electrodo de estimulación y debido también a la ausencia de algoritmos específicos, el seguimiento será más o menos complejo. Pero lo que debemos de tener todo claro es que en ambas formas de estimulación debemos asegurarnos que el ventrículo se active a través del sistema de conducción. Muchas gracias a todos por vuestra atención. Muchas gracias, Romén, por tu presentación. Creo que ha sido muy interesante. Buenos días a todo el mundo. Como ha dicho Susana, soy Miguel Quindós y para mí es un placer estar hoy aquí y compartir y moderar mesa junto a grandes compañeros de profesión como lo es nuestra siguiente ponente. Su formación siempre la ha enfocado al paciente cardiológico, lo que le ha llevado a ser una referente en este campo y le ha permitido ser docente en multitud de cursos y congresos, publicar en varias revistas y manuales y colaborar en trabajos de investigación. Además, ha sido vocal del grupo de trabajo del 2015 al 2018 y su vida laboral también la ha desarrollado plenamente en cardiología. Actualmente trabaja como enfermera clínica en la unidad de electrofisiología y arritmias del Hospital Universitari de Belviche. Con todos vosotros, Mercè Fontanals. Hola, buenos días. Bueno, el tema de hoy ya sabéis cuál es cómo podemos manejar a aquellos pacientes que llevan dispositivos implantables, tanto marcapasos como DAI, antes y después de determinadas pruebas terapéuticas. De entrada, todos hemos sido espectadores en estos últimos años, incluso en estas 2 últimas décadas, del crecimiento que ha habido de las unidades de arritmias,
lo que conlleva también un número muy alto de implantes de dispositivos y también al desarrollo tecnológico que ha habido en cuanto a pruebas diagnósticas y terapéuticas. Hoy en día, raro es el paciente que no lleva un dispositivo que no ha pasado por un procedimiento diagnóstico o terapéutico. Esto ha hecho que se hayan de desarrollar flujos de trabajo y protocolos de actuación para el buen seguimiento de estos pacientes. ¿Cuándo revisaremos por qué y cómo revisaremos a este tipo de pacientes sometidos a pruebas? Bueno, pues los revisaremos siempre que se tengan que someter a procedimientos diagnósticos o terapéuticos que pueden interferir en el funcionamiento del dispositivo o que puedan afectar a la salud del paciente. ¿Por qué? Pues para preservar la integridad del paciente y dar una garantía de que el dispositivo va a seguir funcionando correctamente. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Habitualmente reprogramando el dispositivo en función de las necesidades del paciente y del tipo de dispositivo. No es lo mismo un DAI que un marcapasos y no es lo mismo un paciente dependiente que un paciente no dependiente. Tipos de procedimientos hay muchos, no los vamos a enumerar, todos lo sabéis. Aquí el profesional es el que juega el papel principal, ha de saber lo que tiene que hacer o consultar con las unidades de arritmias. Pero no es menos cierto que el paciente es el protagonista, se le ha de empoderar, se le tiene que dar una buena educación sanitaria y básicamente que siempre recuerde de llevar el carnet de portador de dispositivo encima. Puede llevar fotocopia, la foto en el móvil, lo que sea. Es más, yo incluso les insisto en que deben memorizar el fabricante del dispositivo. Es muy importante. Memorizan cantidad de marcas de cosas que tienen en casa inservibles, en cambio eso es lo que les va a salvar la vida, más importantes aún. Y siempre, ante cualquier prueba, aunque la hayan pedido, han de ser pesados, digo yo, y siempre decir que llevan un dispositivo de estimulación cardíaca. En cuanto a los pacientes que se han de someter a una resonancia magnética, voy dejando reseñas de las guías clínicas de 2021 porque está todo muy bien explicado y links para que podáis entrar en más detalle en la información porque es muy extensa. Lo primero que hay que hacer es comprobar que el sistema sea compatible con la resonancia magnética. ¿Por qué pongo el sistema? Porque no se trata del generador, no se trata del cable, se trata de todo. A veces nos olvidamos de que hay pacientes que llevan cables desde hace muchísimos años, se han recambiado los generadores y a lo mejor el generador es compatible, pero los electrodos no. Es importante comprobar la compatibilidad de todo el sistema. Entonces, vamos a tener tres panoramas. Los pacientes que llevan un dispositivo condicional a la resonancia magnética. ¿Qué quiere decir que es condicional? Quiere decir que podrán hacerse resonancias magnéticas de unas características determinadas, habitualmente son de 1,5 teslas, que es la unidad de medida del campo magnético, y con una recomendación por el fabricante, habitualmente te dicen que han de esperar unas 6 semanas antes de realizar el procedimiento. Hay que mirarse los manuales también de cada fabricante porque ahí pueden haber pequeñas variaciones. Pero, insisto, ¿qué quiere decir condicional? Que se las pueden hacer, pero siempre y cuando antes de ir a la prueba, se reprograme el dispositivo, de manera automática o en los no condicionales de manera manual. Los no condicionales, ¿por qué digo que también se la pueden hacer? Pues bueno, porque no hay, si miráis en las guías y en los artículos, no hay tampoco evidencias de que si el dispositivo se reprograma de manera adecuada, en principio no hay evidencia de que hayan habido ninguna complicación. Pero sí que es cierto que siempre se tiene que contemplar una técnica alternativa cuando el sistema no es compatible. Y con los electrodos abandonados, ¿qué puede pasar ante una resonancia? Bueno, no hay demasiada literatura al respecto. Sí que se demuestra en pruebas in vitro que los electrodos pueden aumentar unos 10 grados de temperatura y en los epicárdicos, más aún, pueden llegar hasta 77 grados. Pero tampoco, como decimos, no hay datos, con lo cual es menos seguro aún realizarle una resonancia a un paciente con cables abandonados. Los posibles efectos adversos, bueno, un poco los conocéis todo, desplazamientos mecánicos, interrupción en el electromagnético del dispositivo, inducción de corrientes que pueden generar un artefacto eléctrico que puede inhibir la estimulación del marcapasos, imaginaros en los pacientes dependientes, y que también pueden ser detectados por los pacientes que llevan desfibrilador. Pueden haber lesiones térmicas en los tejidos adyacentes al electrodo
y esto puede hacer que la fibrosis que se forma alrededor de él aumente los umbrales, hay pérdidas de captura, se puedan inducir arritmias, incluso perforaciones miocárdicas. Todo esto es lo que puede haber y la posibilidad. Afortunadamente no hay tampoco incidencia para decir que ha pasado en un número determinado de veces. Y los reseteos eléctricos, poner el dispositivo en backup, que también es peligroso porque en el marcapasos lo dejaríamos habitualmente, se pondría en VVI, también peligroso para pacientes dependientes, y en los DAIs normalmente lo que haría es ponerse en la programación nominal, que muchas veces es una programación que solo actúa en desfibrilación, pudiendo dar descargas inapropiadas. Este es un algoritmo, no pretendo que lo leáis todo, la siguiente diapositiva está como más clara. Esto salió en marzo es un artículo que salió en la Revista Española de Cardiología en marzo de este mismo año, y está muy bien porque lo han elaborado varios grupos de trabajo asociados a este tipo de paciente. El grupo de trabajo de cardioresonancia magnética, la Sociedad Española de Radiología, la Sociedad Española de Imagen también y el grupo de estimulación cardíaca de la SEID. Aquí nos habla de un flujo de trabajo, en cuanto antes, durante está en blanco, esto ya se encargan los compañeros de resonancia, y después. Aquí lo voy a simplificar un poco. Tenemos un paciente que se va a someter a una resonancia magnética. Primero de todo, puede ser condicional o no condicional. Vamos a actuar prácticamente igual en los dos. En el no condicional, siempre y cuando tengamos el visto bueno del equipo médico y confirmen que se puede hacer. Antes de la resonancia se ha de interrogar el dispositivo. Se ha de interrogar el dispositivo, ver que todos los parámetros eléctricos sean correctos, porque si no, en ocasiones, si no se cumplen unos parámetros determinados, no se puede no se puede poner el programa de resonancia activo. Y importante, sobre todo, siempre que observar si el paciente es dependiente o no. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues en los dispositivos que son aptos para resonancia magnética suele haber el programa de resonancia en una pestaña, en parámetros, en algún sitio de la pantalla lo buscamos, y cuando no sean dependientes, en el caso de los marcapasos, activaremos modo resonancia y nos dará dos opciones básicamente. La de inhibir la estimulación, que sería lo que veis abajo, el O, O, DO o AO, o dejarlo en asíncrono. Yo he remarcado más dejarlo en asíncrono, aunque no sea dependiente. Un paciente que lleva un marcapasos, la indicación está muy bien también mirarse las historias clínicas, pero es porque en algún momento ha necesitado un marcapasos y no lo llevaba y se le ha puesto, ¿vale? O lo va a necesitar. Cuando son bloqueos paroxísticos, bloqueos completos, no sabemos en qué momento el paciente se puede bloquear. Entonces, mi recomendación y lo que hacemos nosotros habitualmente es que ponemos al paciente en modo asíncrono cuando lleva marcapasos. A no ser que tenga una frecuencia ya de base, yo que sé, que esté a 80 y mires los registros y no haya hecho nada en todo el tiempo, una fibrilación más rapidita, pero si no, el gran pool van a asíncrono. En los DAI, cuando no son dependientes, claro, los DAI la mayoría de veces no está indicada la estimulación y veremos que la estimulación es cero. Entonces, en estos pacientes sí que dejamos la estimulación en off y, sobre todo, desactivar las terapias. Cuando son dependientes, pues bueno, en los marcapasos prácticamente es lo mismo, pero en todos se ponen en D00 en los bicamerales y en V00 los monocamerales. Y en el DAI, en este caso, si son pacientes dependientes de la estimulación, sí que la configuraríamos también en D00 o en modo asíncrono o en V00 y, como siempre, desactivando terapias. En los no condicionales va a ser prácticamente lo mismo. La diferencia que va a haber es que si no tienen modo reso, lo tendremos que hacer manual. Programarlo en modo asíncrono manual. No nos va a dar la opción, la pestañita de RMN, cómo lo quieres poner, lo tendremos que hacer nosotros. Después de la resonancia está indicado, aunque tengan, interrogar el dispositivo. Aunque tengan, ¿qué voy a decir? Sí, está indicado, aunque tengan un programa de resonancia que te permite la desactivación automática a las 6 horas, hasta 14 días, pueden ser, pero lo más adecuado es interrogarlos, porque no sabemos qué ha pasado durante la resonancia. Y si hay posibilidad, lo indicado es revisar el dispositivo. Recordaros que el programa de resonancia magnética, aunque lo pongamos en programa de resonancia, supongo que ya lo sabéis todos, pero bueno, lo repito, se pone en marcha en el momento en que el paciente entra dentro de la resonancia y cuando sale se desactiva.
¿Que dure 14 días? Bueno, pues si se tiene que hacer varias resonancias, pues ya lo tiene activado, ¿vale? Pero ya digo, lo aconsejable es después quitar el modo de resonancia y revisar el dispositivo. ¿Y qué pasa en los pacientes que tienen electrodos abandonados? Lo que decíamos antes, eso el médico valorará el riesgo-beneficio de hacer la resonancia o no hacerla o buscar otras pruebas alternativas. Y si no se dispone de programadores, nuestro gran recurso, la industria. Hay pacientes que las resonancias se las realizan en centros donde no hay equipo de cardiología. Estos pacientes, normalmente la industria es quien se encarga de ir a estos centros y de reprogramarle el dispositivo antes y después de la resonancia. Vamos a ver un ejemplo de un resincronizador, un DAI resincronizador, para ponerlo en modo resonancia. Veis que tenemos la pestaña de activar y en el cuadro grande, y en este cuadro ya nos sale de entrada la lista de verificación para poder hacer la resonancia. Que no hayan otros generadores activos o abandonados, no va a haber un generador, pero cables sí pueden haber. El dispositivo que esté implantado en la zona pectoral, y es muy importante esto, los parámetros, lo que comentábamos antes, que los umbrales, en este caso ya te marcan los valores que considera correctos, y es que tenga un voltaje, un umbral inferior a 2 voltios, y que las impedancias sean correctas, y lo que decíamos, que haga 6 semanas que está implantado. Hay excepciones, se han hecho por necesidad del paciente clínica resonancias a menos de 6 semanas y no ha pasado nada tampoco, pero es la recomendación que se da. Entonces, cuando activamos el programa de resonancia, le damos al on y nos sale cómo podemos poner a este paciente, ¿vale? Entonces, en este caso, como es un resincro, nos da la opción de 0,0, asíncrono. Pero fijaros en el detalle, es un resincro. Entonces, lo podríamos dejar en D00, como tenemos aquí, pero también nos da esta otra opción, dejarlo en D00 biventricular, con estimulación en el electrodo de ventrículo izquierdo. Yo la recomendación que doy, si el paciente está bien y lo tolera bien, es dejarlo en D00. ¿Por qué? Porque si lo ponemos con estimulación del ventrículo izquierdo, a veces podemos tener problemas de estimulación frénica también. El voltaje es un poco más alto. O también deberíamos modificar la programación de la configuración del electrodo del ventrículo izquierdo. Tiene que estar siempre en bipolar, y a veces ya sabéis que las configuraciones están en monopolar, en bipolar, pero en pseudobipolar, y nos tenemos que asegurar de estos pequeños detalles. Entonces, cuando ponemos el modo reso, tenemos la opción también de comprobar en la consulta cómo está actuando el modo reso. Nosotros vemos al paciente, lo observamos, que está todo bien, pues ya está. Más que nada son pequeños detalles, porque luego te encuentras 1000 variantes de lo que te dicen los libros. Ya lo tenemos así, en modo reso, activamos y nada. Y ya cuando viene el paciente de la prueba, volvemos a interrogar, desactivamos el modo reso, dándole aquí, desactivamos modo reso y nos vuelve a quedar con la programación que tenía antes. Claro, cuando tenemos esto en el software es fantástico porque no hemos de hacer nada. Cuando son no condicionales tenemos que volver a reprogramar, hacer una chuleta de cómo estaba programado todo anteriormente. Pondremos un ejemplo donde hay monocameral. En el monocameral, pues, si os fijáis, aquí tenemos una estimulación del 40. Bueno, ya lo veis, en el recuadro de abajo rojo del 40%. Es un paciente que vemos que está en fibrilación auricular y, en principio podríamos decir, un 40% porque está en fibrilación, pero tiene ritmo propio. Bueno, yo ante estos casos me aseguro y lo pongo en V00. Si estuviera con una frecuencia más rápida no lo haría, pero en esta frecuencia me aseguro de que en caso de que hiciera alguna pausa larga, pues que no perdiera la estimulación. Y a continuación nos sale en la misma pantalla, cuando seguimos activando, nos salen los ajustes que tiene él de base y la programación que tiene de base y los ajustes que hacemos para la resonancia. Entonces nos pone... Es que está la letra muy pequeña y no la veo ni yo. Ahí nos lee
Ahí nos dice que después de hacer el escáner, el paciente tiene que volver a los ajustes permanentes. Pues cuando sube arriba, activamos donde pone desactivar aquí y ya automáticamente se vuelven a poner los parámetros programados. ¿Qué era esto? Vale. Y ya finalmente un ejemplo de un DAI subcutáneo. Los DAI subcutáneos también tienen las últimas generaciones modo reso. Es muy fácil, muy intuitivo y además muy machacón. Os aseguro que uno no se le olvida poner el modo reso. Tiene en la segunda pantalla el modo de protección, le damos a modo de protección, te pone otra vez las características, el paciente no tiene nada más, bla, 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 le damos a continuar y aquí nos da la opción de programar unas horas determinadas de activación del modo reso. Como os digo siempre, aunque de programación, lo mejor es desactivarlo cuando vuelven, porque en el modo reso, sobre todo en los DAIs, las terapias se quedan desactivadas siempre. Con lo cual, se quedan desactivadas durante el procedimiento, pero luego es bueno comprobar que se ha activado todo y que está funcionando correctamente. Aquí es lo que os decía, cuando vuelve el paciente ya activamos otra vez de nuevo, protección, resonancia. Insiste muchísimo, por eso es que es muy difícil olvidarte de poner el modo reso y activarlo. Y te insisten que el tratamiento está desactivado. Vamos a pasar a la radioterapia. Las otras partes serán más cortas, la resonancia requería más tiempo porque es un procedimiento más complejo y actualmente se están indicando continuamente resonancias. En la radioterapia, en las guías clínicas de 2021, nos dan este flujo de trabajo. Tampoco tenemos que hacer demasiadas cosas en la radioterapia porque en las unidades ya se encarga muy bien, en la nuestra y en otras que he consultado, que los pacientes con radioterapia les aplican un imán sobre el dispositivo y además una protección plomada encima. Mercè, ya te has pasado un poquito más. Ya me he pasado, acabo enseguida. Sí que es verdad que hay que tener en cuenta dónde va a ser la radioterapia. La zona pectoral, donde esté la irradiación, ha de ser en la zona donde está el dispositivo. Hay en algunas ocasiones, por ejemplo, en las niños de mama, yo he visto algún caso, sí que requiere el explante del dispositivo en el lado contralateral temporalmente o definitivamente, en función del paciente y de la historia que tenga. Y importante hacer un control siempre previo a la radioterapia para ver que esté todo bien y, en principio, depende de las sesiones que sean, haremos un entremedio o otro ya al final. Y acabo enseguida. Para las intervenciones quirúrgicas hay que tener en cuenta los problemas potenciales que pueden haber en cuanto a intervenciones electromagnéticas, hay que tener en cuenta la magnitud de la intervención quirúrgica y la zona del cuerpo donde se va a realizar. Siempre de cintura para arriba hay mucho más riesgo y hay que tomar las medidas necesarias que de cintura para abajo. Vale. ¿Y qué vamos a hacer en las intervenciones quirúrgicas? ¿Interrogar el dispositivo antes y después? Pues estamos en lo mismo, depende del tipo de intervención, del centro y de los protocolos que lleven. Lo que sí que no tenemos que olvidar nunca es que hemos de asegurar que durante un procedimiento el paciente tenga estimulación cuando sea dependiente y que en un paciente con DAI las terapias estén desactivadas. Utilizar el imán, bueno, es un recurso, pero tampoco seguro, porque no estamos viendo cómo está el dispositivo, no sabemos cómo está de batería, no es tan aconsejable. Porque el uso del imán, sabéis que los marcapasos lo que hace es inhibir la detección, estimular de manera síncrona, y en los DAI inhibe la detección de arritmias y suspende la administración de terapias. Este sería el efecto imán en los dispositivos, marcapasos y desfibriladores. Revisar el dispositivo antes del procedimiento es ver el tipo de dispositivo, cuando tenemos que hacer revisión antes y después, lugar anatómico, estado de la batería, súper importante, porcentaje de estimulación, muy importante y no nos confundamos. Un resincro que estimula al 100% no quiere decir que el paciente sea dependiente. Eso también tiene que quedar claro. Revisión de los parámetros eléctricos y asegurarnos que la configuración está en bipolar. Y, si es necesario, reprogramar el dispositivo. Y, fundamental, he mencionado al principio y menciono al final de la presentación, es muy importante que el paciente, cuando reprogramas el dispositivo, sea consciente de lo que estamos haciendo, sin asustarle, decirle, mire, para su seguridad hemos hecho esto, en el caso de los DAIs hemos desactivado terapias, está en un medio hospitalario y va a ser controlado durante todo el proceso. Y dejar, sobre todo, constancia en la historia clínica de todos los cambios realizados. Y después del procedimiento, reprogramar de manera habitual, comprobar que todo esté bien, el estado de la batería, que a veces nos podemos llevar alguna sorpresa en las resonancias, y en los pacientes con DAI asegurar que están las terapias activadas. Y, de nuevo, informar al paciente y dejar constancia en la historia clínica. La última, Susana. Conclusiones.
hemos de actuar, es seguro, nos da mucha seguridad actuar por flujos de trabajo y por protocolos. ¿Por qué? Porque garantizamos la seguridad del paciente, dejamos constancia en las historias, educar al paciente también es importante, le hemos de hacer siempre partícipe, llevar la identificación, como hemos dicho antes, y ante cualquier duda, siempre consultar con el cardiólogo referente o consultar con el equipo técnico del dispositivo. Y ya está. Muchas gracias. Impecable presentación, como siempre, Mercé. Yo sé que es un tema muy largo y muy denso porque se tocan muchas pruebas y dejar constancia de todo ello en 15 minutos es difícil. A continuación, vamos a dar paso a nuestra tercera ponente, que por motivos personales no se encuentra en la sala, pero se ha conectado por Zoom. Y, bueno, pues, Andrea, ¿me escuchas? Sí, yo te escucho perfectamente. Perfecto. Andrea García es enfermera de la Unidad de Arritmias del Hospital Universitario de la Macarena de Sevilla. Tiene un máster oficial en Investigación en Nuevas Tendencias en Ciencias de la Salud y otro máster en Cuidados Críticos del Adulto. Tiene experiencia de 4 años en la monitorización de pacientes con dispositivos cardíacos y cuando quieras puedes comenzar. Bueno, en primer lugar, dar las gracias al comité organizador por invitarme y tener la oportunidad de poder hablar, aunque sea de manera virtual, ¿no? Y especialmente a ti, Susana, por la atención que me has tenido. Bueno, yo voy a hablar de la monitorización remota en pacientes con insuficiencia cardíaca y, bueno, deciros que en principio, ponernos un poquito en lugar y en España decir que la insuficiencia cardíaca afecta a un elevado porcentaje de la edad adulta y que este porcentaje va aumentando considerablemente a medida que vamos cumpliendo años y en mayores de 80 años representa un 9% de la población. Es la primera causa de hospitalización en personas mayores de 65 años y representa un 7% de todos esos ingresos hospitalarios, conllevando una gran carga económica, siendo del 2,5% de todo el coste de la asistencia sanitaria. ¿Y en qué paciente? Bueno, se plantea implantar este tipo de dispositivos con resincronización. Bueno, pues el perfil sería en personas que tienen un grado avanzado de insuficiencia cardíaca, en las que ya tienen un tratamiento médico óptimo, en el cual pues, no mejora lo suficiente, que tienen una disfunción ventricular izquierda y además podemos objetivizar en el electrocardiograma pues, signos de asincronía y que tienen un QRS ancho. Y bueno, entendemos esa desincronía cardíaca como ese desajuste temporal en lo que se encuentra desde lo que es la activación eléctrica hasta la activación mecánica de los ventrículos, lo que puede deteriorar esa eficiencia cardíaca. El objetivo de este tipo de terapias pues, es corregir esos trastornos eléctricos y proporcionar una estimulación biventricular que está dirigida bien a corregir esos trastornos AV, pudiendo ser modificados con la programación, al igual que los tiempos de activación del ventrículo izquierdo. Esto va a mejorar esa desincronía electromecánica de la que hablábamos y así poder aumentar el gasto cardíaco del paciente. Dentro de los beneficios, ya en la fase aguda desde el implante, se produce un aumento del tiempo de llenado del ventrículo izquierdo, se va a disminuir esa desinencia y además disminuir la insuficiencia mitral y, por supuesto, en el electrocardiograma, una vez que está programado, se va a poder visualizar una normalización de ese intervalo AV y la disminución del tiempo de la duración del QRS. Con respecto a los efectos beneficiosos ya un poquito más a largo plazo, bueno, el paciente va a mejorar su FEBI y la función ventricular izquierda. Según los estudios que se han realizado, la terapia de resincronización disminuye la mortalidad, también mejora los síntomas de los pacientes y también disminuye las rehospitalizaciones. Si al TRC además le implantamos un dispositivo con desfibrilador, con la función de desfibrilador, pues vamos a ver disminuida esa mortalidad total. Pero bueno, como todas las terapias, hay personas que responden mejor y otras pues, que tienen menos capacidad de responder a esta resincronización. Y el perfil son esos pacientes de cardiopatía no isquémica, va a responder mejor siempre si tiene de base un ritmo sinusal en versus con uno que tenga DFA de base y que los QRS suelen ser mayor de 150, también suele responder mejor a este tipo de terapia y según los estudios el sexo femenino también mejora o responde mejor que el masculino a la resincronización. Se va a buscar una respuesta lo más óptima posible y con ello queremos conseguir que el mayor tiempo posible del tiempo, mayor del 95%, se encuentre con una estimulación biventricular. Y como todas las terapias hemos dicho, pues tienes una tasa de no respondedores que en este caso hablamos del 30%. Con respecto a la monitorización domiciliaria, bueno, pues ya los estudios han seguido demostrando ya desde el 2015 el valor de ella y sus efectos positivos sobre la morbilidad y mortalidad de los pacientes.
que se ha concluido ya y se ha seguido demostrando que es una herramienta fiable y segura tanto para el paciente, consolidándose como una parte esencial dentro de la atención del paciente con este tipo de dispositivos cardíacos. Ya sea con resincronización o sin ella. Entre las ventajas podemos encontrar que hay ciertos casos que va a sustituir el seguimiento presencial y lo cual se ha visto disminuido el traslado de los pacientes al hospital para nuestras consultas y sobre todo el servicio de ambulancia se ha disminuido mucho debido a que nuestros pacientes son muy mayores, ¿no? y muchos necesitaban de él. En otros casos es una herramienta complementaria al seguimiento presencial y se pueden conseguir actuaciones precoces evitando las complicaciones, ya sea por disfunción de los dispositivos o porque se hayan registrado arritmias y así nos podemos adelantar al mejor tratamiento según sea el caso. Entrando en materia vamos a ver a ver qué es lo que vamos a valorar dentro de la monitorización domiciliaria cuando revisamos un dispositivo con terapia de resincronización. En principio vamos a revisar todos los mismos parámetros de cualquier dispositivo cardíaco, batería, umbrales, la detención, la impedancia y dentro de un TRC, dentro de un dispositivo de resincronización, vamos a valorar también, como hemos dicho antes, el tiempo de resincronización biventricular que como hemos hablado, debería de ser mayor del 95% del tiempo y en el caso de que sea así, sea óptimo, pues se puede ver beneficiado en el aumento de la calidad de vida del paciente y aumentando o mejorando la clase funcional. También vamos a valorar la frecuencia cardíaca media, tanto en reposo como en ejercicio de las 24 horas. Podemos valorar si la frecuencia cardíaca media disminuye o si vemos que no hay variación entre la frecuencia cardíaca nocturna con la diurna, signo de mal pronóstico, porque el paciente tiene la misma movilidad durante las 24 horas. Vamos a valorar en otro momento también el grado de actividad que se relaciona con el volumen minuto respiratorio, de manera que si el paciente tiene un nivel de actividad y va aumentando y necesita menor cantidad de volumen respiratorio, significa que el paciente es capaz de mantener una actividad sin fatigarse, siendo señal de mejoría. Por el contrario, bueno, si el paciente se encuentra con una actividad disminuida o estancada y aumentando esa necesidad de respiración, ese volumen respiratorio, bueno, es posible que estemos ante un paciente que se está fatigando a mínimo esfuerzo. Con lo que es la variabilidad de la frecuencia cardíaca, lo que se realiza, la monitorización lo que realiza es un promedio de los últimos días y se toma de referencia. Cuando existe mucha diferencia en esa variabilidad, pues es un signo de predescompensación que también se puede variar y aumentar por la administración de fármacos de insuficiencia cardíaca y bueno, si vemos que durante el tiempo, a la medida de que va pasando el tiempo, va aumentando el signo de mejoría de la calidad de vida del paciente. Vamos a tener en cuenta, por supuesto, los eventos arrítmicos. Si el paciente presenta una FA con mal control de la frecuencia cardíaca, va a indicar empeoramiento, pero si además el paciente tiene TV no sostenida, que además necesita también de terapia, evidentemente a ese paciente lo vamos a tener que valorar. Por último, el otro parámetro a valorar es el estado congestivo, que se mide a través de la impedancia transtorácica. ¿En qué consiste esto? Es una corriente eléctrica que va desde el electrodo, desde la punta del electrodo hacia la carcasa y va a través de tejido pulmonar. Lo que va a calcular es la sobrecarga de líquido. De manera que si existe un aumento de la sobrecarga de fluido, la impedancia torácica va a disminuir. Lo que hace es tomar un valor de referencia de los últimos 30 días. Este valor no se debe de tener en cuenta cuando esté en un implante, cuando se es recién implantado el dispositivo, puesto que por la inflamación de la zona del procedimiento quirúrgico pues se puede ver alterado y se toma a partir de los 30 días. Bueno, pues la monitorización domiciliaria lo que hace es, los algoritmos de las distintas casas, es juntar todos estos parámetros y los engloba en un valor que da un riesgo, ya sea alto, medio o bajo, de poder padecer una descompensación inminente del cuadro clínico en el paciente. Como digo, cada casa comercial tiene su propio algoritmo que vamos a ver a continuación, pero bueno, antes quiero daros un poquito a conocer los datos que manejamos en nuestras consultas. Nosotros tenemos 3 consultas de dispositivos cardíacos, en una de ellas se dedica a la monitorización domiciliaria y tenemos en seguimiento remoto casi 3.000 pacientes, de los cuales unos 300 aproximadamente tienen terapia de resincronización. Nuestra mayor experiencia es con Boston y con Medtronic, aunque también tenemos de otras casas comerciales. Como he comentado antes, cada casa comercial tiene su propio algoritmo y en el caso de Abbott lo integra a estos parámetros clínicos y lo denomina en lo que se llama la monitorización de congestión CoreView, como vemos abajo en el óvalo rojo. En cuanto a MicroPort, además de medir los parámetros comentados, mide también lo que llama la amplitud SON-Air,
que es el caso de que sea una tendencia decreciente, indica empeoramiento del paciente y sobre todo el empeoramiento de la contractibilidad cardíaca, lo cual habría que valorarlo. Perdón. En el estudio InTime, ya entrando en Biotronic, evaluó el estado clínico de los pacientes con insuficiencia cardíaca y concluyó, en primer lugar, que en el seguimiento en 12 meses el número de pacientes del grupo de home monitoring empeoró un 30% menos en comparación con el grupo control, como podemos ver en la gráfica superior. Y en segundo lugar, pues se produjo una reducción significativa de la mortalidad en el 50% de cualquier causa de pacientes con insuficiencia cardíaca en los cuales tenían monitorización. Con lo cual, resalta el beneficio de que estos pacientes estén controlados con la monitorización domiciliaria. Y el estudio SELEN de Biotronic lo que se hizo para diseñar y desarrollar la validez del algoritmo que ellos utilizan, que engloba todos estos parámetros, lo que ellos llaman Health Insight, y junto a ello apuesta por una aplicación en la cual involucra al paciente de manera que se pueden obtener información de manera tan sencilla y tan breve como son estas 8 preguntas, que el paciente las rellena y la manda a través de home monitoring para que nosotros podamos valorarla, y simplemente la finalidad es conocer el mejor estado clínico del paciente en ese momento. Con respecto a Medtronic, a través de Kerlin podemos valorar los distintos parámetros englobados en TRIHF. En este caso, cuando el paciente presenta 2 o más de los criterios que se encuadran en esa tabla inferior que tenéis en la pantalla, o tiene únicamente el índice de líquido elevado mayor de 100, lo que hace es englobarlo, clasificarlo en riesgo medio, alto, bajo de tener ese posible evento en los próximos 30 días desde que se nos manda la primera vez la alerta. Y por último, hablar de HEARtLogic, que es el nombre del índice de Boston Scientific, que integra esos parámetros y, bueno, tiene una alta sensibilidad y una baja frecuencia de alertas no justificadas y, bueno, que según los estudios tiene una predisposición posible de los eventos de poder predecir esos eventos con semanas de antelación. Sabiendo y conociendo ya los nombres de cada uno de ellos, vamos, no hay que memorizarlo, pero por lo menos para saber conocerlo, por eso quería plasmarlo, vamos a ver cuáles son nuestras competencias como enfermeros, qué es lo que realizamos en nuestra consulta, en el sentido que aquí nos trae con lo que respecta a un dispositivo con resincronización. Bueno, cuando una persona se implanta un dispositivo, a las 24 horas nosotros lo revisamos en una de nuestras consultas y, además de revisar el dispositivo, dejarlo programado, nosotros los enfermeros pues, lo que hacemos es darle toda esa educación sanitaria. Le explicamos qué dispositivo le han puesto, por qué se le han puesto, las precauciones tanto inmediatas con temas de la herida y de movilidad del brazo como todas aquellas que va a tener como de forma habitual en su vida rutinaria. Le vamos a entregar un tríptico y todo en papel de toda la información que le vamos dando y le vamos a entregar también la monitorización domiciliaria. Le vamos a explicar cómo funciona el dispositivo, dónde debe de colocarlo y cómo vamos a actuar en caso de que, bueno, si tiene también desfibrilador, en caso de que tenga terapia. Por supuesto, igual que nosotros les damos nuestros números de consulta, nosotros queremos nuestros números por si hay algún problema, tenemos contacto directo con nuestros pacientes. Y ya en el último consenso publicado recientemente ya se habla de que la educación es clave, ¿no? Mantener esa adherencia, esa conectividad del paciente, ¿no? Y como decía Mercedes, pues hay que empoderar a los pacientes y saber perfectamente dónde se encuentran, qué es lo que tienen y cómo deben de hacer las cosas en un momento determinado. Os voy a ir mostrando cómo vamos en la secuencia de cómo vamos nosotros actuando cuando nosotros recibimos las alertas y os voy a ir metiendo un caso para ir explicándolo poco paso a paso. Bueno, todas las mañanas nosotros cuando llegamos a nuestra consulta de monitorización remota revisamos todas las alertas, nosotros revisamos diariamente una media entre 60 a 80 alertas. Y bueno, en el caso de que nos llegue una alerta como la que tengo en la pantalla, en este caso es de Medtronic, de Kerlin, esta alerta corresponde a un paciente de 79 años con una clase funcional 2-3 con FA permanente, que no tiene mucha actividad física, tiene un DAI TRC implantado, ya se ha hecho ablación en varias ocasiones, tanto endocárdica como epicárdica, y en la revisión de enero de este año, en la revisión presencial normal rutinaria de DAI, bueno, pues estaba todo normal, no había tenido eventos y, bueno, se van a como en una consulta, su analítica, su ecocontrol y revisión al año. Bueno, pues nos llega en marzo, el mes pasado nos llega esta alerta y nosotros pues la revisamos todos los parámetros que nos llegan y entre ellos pues nos fijamos que lo que es
La estimulación biventricular es menor del 95%, que han aparecido esas T1 sostenidas y que además ha tenido terapia de algunos eventos que, siendo efectivas las terapias, de los que ha tenido en estos últimos días, y ha aumentado el octibol. El octibol es en lo que es los líquidos acumulados según Kerr, y disminución de la impedancia torácica. Bueno, una vez que nosotros vamos y valoramos todos estos parámetros, vemos en este caso que es un riesgo alto de padecer un cuadro de insuficiencia cardíaca en las próximas semanas. Lo que hacemos es contactar con el paciente y con esa consulta telefónica le preguntamos pues, cómo se encuentra en estos últimos días, si ha tenido cambios al respecto de su estado general, si ha cambiado de tratamiento, si han aparecido edemas, peso, bueno, sencillamente esas preguntas que realmente Biotronia ha hecho a través de su aplicación y la finalidad de la misma, conocer el estado del paciente en ese momento. En este caso, nuestro paciente ha sido visto recientemente en las consultas de insuficiencia cardíaca, con la cual lleva ya tiempo en seguimiento. Con toda la información acudimos a consultar con nuestros arritmólogos para tomar la mejor decisión terapéutica según el caso del paciente. Generalmente, esas medidas terapéuticas pueden ser cambio de tratamiento, derivar a las consultas de insuficiencia cardíaca, a los servicios de urgencia, a su médico de cabecera, pero en este caso, en nuestro paciente se le cambió el tratamiento, ya que el paciente había dejado de tomar bisoprolol semanas antes por orden médica, pues se le vuelve a introducir y se hace una valoración a los 3 días. Normalmente los pacientes tras la valoración, si son asintomáticos cuando hacemos esa llamada telefónica y no han tenido ningún cambio, no han aparecido arritmias, ni han tenido ningún problema de su estado general, lo que se realiza es una transmisión semanal para ver cómo ha ido evolucionando esa alerta, si ha ido más o ha ido menos. En cuanto a los pacientes sintomáticos, pues se derivará a ese servicio oportuno o, como en nuestro caso, si el paciente se terminó por ingresar en urgencia por estabilización, debido a que después de esos 3 días el paciente seguía con T1 sostenida y aparte tuvo también alguna que otra terapia. El paciente se le hizo durante el ingreso una ablación, la cual no tuvo éxito, y en planta se estabilizó simplemente con el tratamiento óptimo y actualmente pues, se encuentra de alta y el paciente, un control estrecho, evidentemente, con insuficiencia cardíaca y con nosotros a través de la monitorización para ver si tuviéramos que intervenir en los próximos días. Con todo esto, ¿qué es lo que os quiero decir? Bueno, sobre todo que el papel de enfermería es fundamental, desde que la educación del paciente, activación del sistema remoto, revisión de las alertas y sobre todo cribar esas alertas que nos llegan para saber cuáles son las que realmente tenemos que consultar con los médicos y, por supuesto, contactar con el paciente, hablar directamente con ellos e informarles de su situación y de los pasos a seguir en caso de que tengan que cambiar el tratamiento o si tienen que derivarse a algún servicio específico. Y como conclusión, es decir que la monitorización domiciliaria en pacientes con terapia de resincronización es un sistema fiable y seguro, que las tasas de ingreso hospitalario por insuficiencia cardíaca se ven reducidas gracias a una monitorización estrecha de los datos paramétricos, la cual permite una detección precoz de los signos, permitiendo modificar los tratamientos a tiempo. Que la enfermera responsable de la consulta de monitorización domiciliaria juega un papel activo fundamental y que debe de integrarse plenamente en el equipo multidisciplinar al tratarse de pacientes con insuficiencia cardíaca. Y a pesar de las numerosas ventajas que tiene el empleo de la telemedicina, todavía no existen protocolos consensuados por su uso generalizado, aunque se está en ello. Y dar las gracias por atenderme. Muchas gracias, Andrea, por tu presentación. Y ahora es el turno de nuestra última ponente. Ella es enfermera desde el año 84. Entre su gran currículum cabe recalcar que está ampliamente formada en estimulación cardíaca y electrofisiología. Ha sido ponente de varias reuniones al respecto, ha publicado en la revista de la AEC y ha participado en varios capítulos de manuales. También es matrona, pero no llegó a ejercer como tal por el amor que le tenía a su trabajo con el paciente cardíaco. Primero en una UCI de cirugía cardíaca, luego como supervisora de una unidad coronaria y, por último, en su actual puesto de trabajo, donde alterna seguimiento de dispositivos con sala de electrofisiología, en la unidad de arritmia de su hospital, donde lleva más de 28 años. Con todos vosotros, Pilar Nieto. Bueno, muchas gracias por la presentación, muchas gracias a la organización por acordarse de mí para hacer de ponente, y me ha tocado hablar de la interpretación de los principales trazados en estimulación cardíaca.
Bueno, si nos metemos en hablar de trazado podemos estar aquí, yo no sé el tiempo. Daría para varios talleres, pero bueno, vamos a intentar resumirlo lo más posible y un poquito, ¿cómo decirlo? Pues que vosotros os sintáis con las ganas de seguir investigando en el tema, ¿vale? Bien, no tengo conflictos de interés. Como introducción, deciros que siguen aumentando el número de implantes de marcapasos, ha aumentado bastante el número de implantes de estimulación fisiológica, de implantes sin cable, y sabemos que el seguimiento remoto pues, se consolida como un sistema seguro de seguimiento de estos pacientes. El papel de enfermería es fundamental en el seguimiento de estos pacientes. He querido referenciar algunos estudios nuestros, como el MAREC, en el que se ve la implicación enorme de enfermería tanto en el seguimiento presencial y, como no, en el seguimiento remoto, donde enfermería lleva la mayor parte del peso que genera ese tipo de seguimiento. Los trazados a interpretar en un paciente portador de marcapasos va a variar según el tipo de dispositivo, el número y configuración de los electrodos, la posición de los electrodos y la configuración de la programación. Es importante familiarizarnos con estos hallazgos, así como las principales causas de posibles disfunciones de los dispositivos. Los registros en los que nos vamos a basar van a ser tres fundamentalmente, que son el electrocardiograma, los registros que obtenemos a través del programador correspondiente, con el que se revisa el marcapasos que lleve implantado el paciente, que nos va a mostrar electrogramas intracavitarios y canal de marca, y registros parecidos que obtenemos al programador son los obtenidos a través de la monitorización domiciliaria. Yo supongo que toda la sala estará familiarizada con los términos básicos en estimulación cardíaca. Yo lo he supuesto. Lo que es una estimulación, lo que es una espícula, una captura, un umbral de captura, una detección, eso lo conocemos todo. Pero a la hora de valorar un registro, sobre todo si es complejo, tenemos que tener en cuenta muchas más cosas, no solamente que el marcapaso detecte y estimule, sino todos los periodos que conllevan la programación de ese dispositivo, periodos refractarios, en los DDD, los intervalos AV, puede ser bastante complejo. Cuando nos enfrentamos a un registro de estimulación, nos tenemos que preguntar, ¿funciona correctamente este marcapasos? ¿Detecta correctamente la actividad intrínseca del paciente? ¿Estimula cuando debe? ¿Todo estímulo va seguido de una respuesta eléctrica o contracción miocárdica? ¿El patrón electrocardiográfico corresponde a lo esperado? Y es que, con respecto a los electros, hoy día podemos encontrarnos una variedad enorme. La mayoría todavía son de estimulación convencional, con su electrodo en APC ventrículo derecho, que nos dará un QRS ancho con patrón de bloqueo de la rama izquierda. Vemos muy bien la espícula, en este caso, auricular, ventricular, perfecto. A veces en los electros no se ven también las espículas, pero simplemente porque tenemos programada la configuración de estimulación en bipolar, ¿vale? Y a veces nos consultan electros porque no se ve la espícula del marcapasos, simplemente por eso. Pero también tenemos que estar habituados a otros patrones electrocardiográficos, como por ejemplo los de resincronización cardíaca, ¿vale? Lo ideal, obtener un patrón electrocardiográfico con QRS estrecho, con D1, D3 negativos, B1 positivo. Como ha dicho Romén, la estimulación fisiológica en haz de His o electros con estimulación en bloque de rama izquierda con su típica R' en V1. Os muestro este electro porque nadie diría que este electro está estimulado. Nadie lo diría. Y es un electro de un paciente que es dependiente de estimulación, con un marcapasos implantado en el haz de His y estimulación bipolar. Bien, pasando al análisis de los registros de los programadores, pues eso es lo que nos va a decir exactamente, esos registros, lo que está ejecutando y detectando el marcapasos, qué está pensando en el marcapasos y qué está realizando el marcapasos. Y, por supuesto, debe existir una perfecta correlación entre el electro, canal de marcas y electrograma. Cuando no existe esa correlación, algo está pasando. O está programado de una manera que no sabemos o hay algún fallo. Podemos realizar pruebas y ajustes de programación con los programadores, así como solventar algunas disfunciones. Y además, el análisis de las herramientas diagnósticas y de los electrogramas almacenados nos serán muy útiles para evidenciar eventos arrítmicos y decidir conductas terapéuticas. La monitorización, no podemos hacer cambios de programación, pero sí con el análisis de los electrogramas periódicos y de eventos podemos anticiparnos a la toma de decisiones sobre el paciente monitorizado.
Ojo, hay que tener en cuenta que debemos conocer bien las especificaciones de los marcapasos, porque, dependiendo de la casa comercial, el vocabulario que utiliza puede ser diferente de una casa a otra, para determinarnos el canal de marca y decirnos qué es lo que está realizando el marcapasos. Y además puede ser distinto dentro de una misma casa entre distintos modelos. Pero bueno, lo más interesante es ver algunos ejemplos. Así que vamos a analizar algunos casos, sobre todo de disfunciones, que son los más bonitos, los que más nos llaman. Y aquí vamos a hablar un poco de disfunciones en la detección. Son casos de registros de infradetección. En este caso se trata de un registro de infradetección auricular. El de arriba correspondería a una tira de electro, en el que se trata de un paciente con marcapasos DDD. Una de las principales funciones de los marcapasos DDD es mantener la sincronía auriculoventricular y aquí no se está cumpliendo. Hay ondas P que están disociadas de la activación ventricular. Cuando lo analizamos con el programador, que es la tira de abajo, pues vemos que efectivamente en el electrograma se ve que hay señal de esa aurícula, de esa onda P, pero en el canal de marca no está siendo vista por el marcapasos. La tira de abajo correspondería a un trazado de monitorización domiciliaria. Vemos perfectamente en azul el electrograma auricular y en rojo el ventricular, pero si analizamos el canal de marca, faltan señales auriculares. Hay infradetección auricular. Estos serían ejemplos de infradetección ventricular. La estimulación ventricular está sobre actividad intrínseca del paciente, sobre la onda T. El registro de abajo correspondería a una prueba de detección realizada con el programador, en el que se ven marcados con la flecha el electrograma de lo que corresponde a la señal ventricular del canal de superficie, pero en el canal de marca no hay sensado, todo es estimulado, no está siendo vista la señal ventricular. Pero podemos tener el problema contrario, que el marcapasos esté viendo más de lo que debe. Aquí tenemos algunos registros muy bonitos de sobredetección. Este es un registro de monitorización domiciliaria en una paciente que no era completamente dependiente de estimulación, nos alertó de un episodio de fibrilación auricular. Cuando abrimos el episodio, pues vimos que realmente no era una fibrilación auricular, que era detección de ruido. Este ruido, que es característico porque es irregular, es con una alta frecuencia, es típico de miopotenciales y se puede producir por rotura del electrodo, mala conexión con el generador, pero en este caso lo solucionamos fácilmente programando la detección en bipolar. Es que había habido una confusión y habían programado la detección en unipolar. Ya sabemos que la detección en unipolar tiene muchísimo más riesgo de la detección de miopotenciales y de ruidos externos. Este otro ejemplo corresponde a una sobredetención por interferencia electromagnética. Se ve que diremos que el ruido es mucho más regular y a muy alta frecuencia. Eso es típico de interferencia electromagnética. Es un caso muy curioso de una paciente portadora de un desfibrilador con estimulación biventricular, que además tenía hecho ablación de nodo. Con lo cual, esto puede ser para ella gravísimo. La señora llamó porque había tenido un mareo, revisando la monitorización, vimos este episodio, pero no solamente tuvo un mareo porque se inhibió la estimulación, es que podía haber tenido un choque inapropiado. A veces no son causas externas al marcapasos las que producen sobredetección, sino que es el propio marcapasos el que se equivoca, ¿vale? En este ejemplo, es un ejemplo de monitorización domiciliaria en el que nos alertó de una taquicardia ventricular, no sostenida en este caso. Cuando abrimos el episodio, vimos que estaba contando doble. Ahí se ve que hay una señal auricular y una ventricular, pero en el canal de marcas hay doble señal ventricular. Estaba sobresensando la onda T. En este caso no tuvo ninguna repercusión clínica porque el paciente no era dependiente de estimulación. ¿Pero qué ocurre con los pacientes dependientes de estimulación y este tipo de sobredetección? Este es un caso también de monitorización domiciliaria de un paciente portador de un desfibrilador con estimulación biventricular, con ablación de nodo. La sobredetección de la onda T, por un lado, hacía que perdiese la sincronía auriculoventricular porque contaba como si la aurícula estuviera en refractario, pero lo que es más grave es estimula más lento de la frecuencia que nosotros le teníamos programado al detectar la onda T como un ritmo intrínseco del paciente. Y pensando este electro mientras bebo un poquito. Bien, bueno, esto es un trocito de electro.
Lo traigo porque es un caso bastante extremo, un caso bastante extremo. Cuando llega a urgencia una paciente a la que le habían implantado un marcapasos, no hacía muchos días, afortunadamente no dependiente de estimulación, no fue en nuestro hospital, pero he rescatado este caso de otro centro, que llegó a urgencias con contracción diafragmática. Entonces, bueno, vemos que se trata de un marcapasos bicameral porque vemos doble espícula en secuencia que se repite, no está detectando, hay problemas de infradetección y problemas de captura. Yo diría más, el estímulo que correspondería al ventrículo, a veces lo que captura es la aurícula. Cuando no tenemos un programador a mano, pues nos tenemos que hacer además otras pruebas complementarias, entonces nos encontramos con esta sorpresa. Y claro, la contracción diafragmática era porque uno de los electrodos estaba estimulando el frénico. Este se trata de otro registro de monitorización domiciliaria en un paciente portador de DDD, en el que, si os fijáis, la señal auricular coincide exactamente con la señal ventricular. He marcado con unas flechitas, unas mosquecitas pequeñitas que se están metiendo entre la señal grande. Y esto sospechamos que podía ser la señal auricular real del paciente y que el cable estaba caído, ¿vale? Efectivamente, el cable auricular estaba caído. Por supuesto, hicimos las pruebas correspondientes en la consulta, no capturaba la aurícula y pasamos a hablar, por tanto, de la captura. La prueba por antonomasia para determinar si un marcapasos está capturando correctamente es realizar el umbral de captura, porque sabiendo el umbral de captura podemos programar perfectamente la salida con seguridad para el paciente. Aquí tenemos ejemplos de cómo se visualizaría la realización de un umbral de captura auricular y un umbral de captura ventricular en la parte de arriba con el programador en consulta y en la parte de abajo, pues como lo veríamos con monitorización domiciliaria. Hay sistemas de monitorización que nos dan esa información, con lo cual nos quedamos pues bastante tranquilos de ver que realiza su prueba de autocaptura y que captura correctamente el marcapasos. Pero claro, yo no me voy de aquí sin enseñaros registros de fallos de umbrales, de captura, fallos de captura, mejor dicho. Entonces, aquí tenemos un registro de un electro en el que se ven fallos de captura intermitente. Previsiblemente es un marcapasos bicameral, ¿vale? Porque por cada onda P vemos un estímulo ventricular, pero no todos los estímulos ventriculares van seguidos de una respuesta del ventrículo. Hay fallos de captura intermitente, así como lo veríamos en el electro. Este es un caso bastante curioso. Ya Romén ha explicado muy bien cómo se revisan los marcapasos con electrodo implantado en GIS. Este se trata de un paciente con electrodo implantado en GIS. Aunque el seguimiento normal es presencial, como bien ha dicho Romén, pero nosotros le damos monitorización domiciliaria, pues para, si todo está estable, alargar el periodo entre revisiones presenciales. Y así vamos viendo. Y esto es una transmisión de un electrograma periódico, en el que vemos, bueno, la señal auricular perfecta y que se sigue de estímulos. Si veis en el canal de marca, está VP, 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 todo el tiempo estimulado. Pero claro, el electrograma nos choca un poco porque varía mucho la morfología de un latido a otro, ¿vale? Entonces, al ser un marcapasos gisiano, inmediatamente los revisamos presencialmente y lo que tenía era fallos de captura, que es la tira de abajo que corresponde ya al monitor del programador. Aquí tenemos otros fallos de captura de registros de monitorización domiciliaria. El superior es de un marcapasos VVI, se ve claramente la estimulación, como no se sigue de inmediata repercusión eléctrica, sino que aparece posteriormente al estímulo un latido espontáneo del paciente. Y el de abajo también corresponde a monitorización domiciliaria en una paciente con un cable antiguo que presentó después de muchos años pues, un electrograma también con una respuesta irregular en el ventrículo. No tenía activada la autocaptura, no nos mandó ninguna alerta, también es una revisión de un electrograma periódico. Cuando vemos un electrograma que sospechamos que puede haber disfunción, por supuesto tenemos que revisar todo y revisar al paciente presencialmente. Pero además, si vemos en la monitorización este gráfico en la impedancia del electrodo, pues ya nuestras sospechas de fallo de captura pues como que se reafirman, ¿verdad? Bien,
Si, además del funcionamiento del propio dispositivo, los registros nos pueden informar de arritmias que pueda tener el paciente. Entonces, nos podemos encontrar con electros como este en un paciente con un marcapasos bicameral, que a los que no sean muy expertos en la materia le puede parecer que el funcionamiento es correcto, el paciente sí está taquicárdico, está siguiendo la onda auricular. Bueno, si nos fijamos bien en algunas derivaciones pueden aparecer como una segunda muesca de onda P y si lo analizamos con el programador, pues obtenemos un registro de estas características, ¿vale? Un marcapasos bicameral que no estaba haciendo bien el cambio de modo. En estas taquiarritmias auriculares, donde se ve perfectamente en el intracavitario cómo hay mucha más actividad auricular que ventricular, hay una taquiarritmia auricular tan regulares que una onda cae en el periodo refractario absoluto del marcapasos, la otra va a ser seguida por el marcapasos, ¿vale? Y no hace bien el cambio de modo. Hay que ajustar bien los periodos refractarios, la frecuencia del cambio de modo y algunas veces, con este tipo de taquicardias tan regulares, algunas veces ni se consigue que cambie bien de modo el marcapasos. A veces hay que programarlo. Perdona, Pilar, en VVI. un minutín más. Muy bien, pues ya voy a terminar ya mismo. Bueno, y ese sería el registro ya con el cambio de modo correcto. Además de ello, los registros, por otra parte, el inferior de monitorización domiciliaria, lo he puesto porque es muy importante la detección de taquiarritmias auriculares a través de la monitorización domiciliaria, sobre todo en FAs de novo, en el que, bueno, se pueden tomar muchas decisiones terapéuticas al respecto, como por ejemplo mandar a anticoagular al paciente. Y como no, las taquicardias ventriculares, en el que se ve claramente que existe más actividad ventricular que auricular, ¿vale? Tanto de monitorización domiciliaria como lo obtenido con los electrogramas almacenados en los programadores, que también hay que valorarlo dependiendo de las características del paciente. Y muchas veces hay que derivar al paciente a realizar otras pruebas diagnósticas o incluso a tomar otras decisiones terapéuticas. Traía muchos más registros, pero por la falta de tiempo no lo voy a poner, que son de correcto funcionamiento del dispositivo que podemos catalogar de pseudodisfunciones que se pueden corregir fácilmente con programación, o algoritmos como son las de la histéresis de frecuencia o algoritmos de mínima estimulación ventricular, fusiones, pseudofusiones, fusiones con autocaptura que pueden parecer fallos de detección, pero voy a pasar a las conclusiones. Bien, la interpretación de los trazados de estimulación cardíaca no se debe realizar de forma aislada, hay que tener en cuenta al paciente y su contexto, valorar síntomas, conocer el tipo de dispositivo, indicación y programación será de gran utilidad en la resolución de problemas. Los distintos tipos de trazados no nos dan por sí solos la información completa para poder interpretarlos, sobre todo en caso de sospechar disfunciones. Electrogramas, canal de marcas y electrogramas intracavitarios se complementan entre sí. Y enfermería tiene que estar preparada para la interpretación de los trazados por su gran implicación en el seguimiento de estos pacientes. Muchas gracias. Muchas gracias, Pilar, por compartir tus conocimientos con nosotros y a los cuatro en general por unas ponencias tan buenas. Y ahora, si os parece bien, iniciaremos una discusión interactiva con los ponentes sobre los temas expuestos. ¿Alguien del público tendría alguna pregunta para ellos? Por allí parece que hay una pregunta. Recordaros que Andrea sí que puede contestarnos las preguntas, ¿eh? Aunque está en Zoom, la podemos hacer llegar cualquier pregunta que queráis. Bueno, primero de todo, dar las gracias a los ponentes y felicitarlos por las presentaciones, porque todos me han gustado mucho y se nota que son expertos en sus campos. Y mi pregunta era para Mercè Fontanals en cómo gestionan el tema de la resonancia magnética para programar. Bueno, en caso de los marcapasos no existe tal problema, pero en los DAIs desactivar terapias
¿Cuándo lo hacéis? ¿Justo en la zona de resonancia, en la zona de imagen o en la consulta? Porque a nosotros nos daba miedo como desactivar terapias y después que el paciente saliera andando a la zona de imagen, ¿no? Entonces, si bajáis vosotras abajo a desactivarlas o cómo lo hacéis. Gracias. En principio, el paciente sube a la consulta, estamos en una planta de separación solo y siempre viene acompañado. Se le explica todos los riesgos que hay. También es verdad que miras los registros. No es lo mismo un paciente que no ha tenido... La posibilidad siempre existe, pero no es lo mismo un paciente que lleva el DAI en prevención primaria y no ha tenido nada que un paciente que sí que esté haciendo... Lo que pasa es que si es un paciente que está haciendo episodios continuamente, a lo mejor es que no le vamos a hacer la resonancia de momento. Es un poco también individualizar según el paciente. Lo habitual es que vengan, los reprogrames, bajan a la planta, hacen la resonancia, monitorizados y con todo el equipo preparado de soporte, y cuando acaban suben y se les vuelve a activar las terapias. Eso es lo habitual. Perdona, se les explica que están en un centro hospitalario, que han de asumir ese riesgo y que cualquier cosa, que estamos todos allí. Es un tramo muy corto. Hola, bueno, primero os quería felicitar a todos porque, bueno, una mesa estupenda. Y aparte le quería preguntar a Andrea si tienen alguna manera de trabajar conjuntamente con la UIC en su hospital, si tienen algún protocolo. Porque, bueno, realmente somos dos, bueno, en nuestro hospital somos dos unidades que trabajamos con el mismo tipo de pacientes, pero nos cuesta un poco establecer el vínculo con ellos y no sé si en tu hospital es diferente o tenéis algún protocolo de trabajo. Buenas, ¿me escuchan? No Sí, sé sí, Andrea, perfectamente. Con lo de la WIC, no sé si te refieres al tema de protocolo entre consultas, supongo con insuficiencia cardíaca o con urgencia. Nosotros protocolo en sí no tenemos realizado ninguno que esté formal, pero sí sabemos cómo tenemos que actuar, los pasos que tenemos que hacer. Es cierto que en nuestro hospital hay una consulta de insuficiencia cardíaca que la lleva la parte enfermera, la lleva una enfermera que lleva muchísimos años y tiene mucha experiencia, y cualquier duda, cualquier cosa, lo primero que nosotros hacemos es ver si tiene seguimientos con esa unidad, y si los tiene, pues la avisamos, y si no lo tiene, pues lo consultamos con nuestro arritmólogo por si tienen que mandar interconsulta interna a través del servicio interno del hospital, pues se manda y se inicia ese seguimiento por parte de ellos. Pero si ya la tiene establecida, tenemos los teléfonos nuestros y los internos del hospital, y hablamos con la enfermera y se lo consultamos directamente a ella por si tiene que valorarlo, llamarlo, y ya si ellos consideran que por insuficiencia cardíaca tienen que cambiarle algo de tratamiento. Pero el protocolo en sí no está escrito, no está hecho. Andrea, una pregunta. ¿Habréis visto que en un porcentaje muy elevado de pacientes el riesgo de insuficiencia cardíaca no se debe a malas programaciones del dispositivo, sino se debe a un avance de la enfermedad? Sí, por supuesto. Entonces, por eso lo derivamos a ello. Efectivamente, es lo que yo te quería preguntar. Esa comunicación, me imagino que desde insuficiencia cardíaca lo que hacen es llamar al paciente, comprobar diuréticos, etcétera, ¿no? Y luego os dan un feedback de lo que han hecho para que vosotros tengáis un control posterior del paciente. Se queda registrado la historia. Vale. ¿Y vosotros os encargáis? Y nosotros ya, según vamos viendo el tema de monitorización, vemos lo que vaya ocurriendo en el paciente, pues le hacemos ese seguimiento a través de la monitorización. ¿Y acortáis el periodo de seguimiento? ¿O lo dejáis la transmisión a los 3 meses al ser un resincro? ¿O como ha tenido un evento de insuficiencia cardíaca, recortáis ese periodo para que te llegue un informe antes? Depende de la alerta, porque realmente nos va a ir saltando. La alerta de insuficiencia cardíaca nos va a ir saltando constantemente y nosotros lo vamos a seguir revisando. Entonces, lo que es el seguimiento es constante, es continuo. Aunque no le programamos normalmente una semanal para ver la evolución que tiene, sobre todo si ellos no tienen ninguna sintomatología cuando hablamos con ellos por teléfono, pero sí es verdad que ya tienen su seguimiento con insuficiencia cardíaca y están en contacto con ellos y le cambian el tratamiento y demás.
a nosotros nos va a ir saltando las alertas, con lo cual vamos a seguir viéndolo. Aunque le programemos cada 3 meses o cada mes según los protocolos que tengamos según las casas comerciales. Hola, mi pregunta es para Mercè. Nosotras compartimos territorio y es para saber qué hacéis vosotras en los procedimientos terapéuticos endoscópicos de alta complejidad. ¿Vosotras los veis primero? ¿Utilizáis solamente imán? No, los vemos. ¿Los veis y los ponéis? Nos avisan de la programación que este paciente se tiene que hacer una endoscopia o una colonoscopia, pasan por consulta, si la certeza es de que son diagnósticas no hace falta, pero ya sabéis que muchas veces se aprovecha para que el paciente no haga una doble preparación si se localiza algún pólipo o lo que sea, y en el mismo procedimiento se hace. Pues pasan por consulta, desactivamos terapias y luego el paciente vuelve y se le vuelve a activar. ¿Puedo hacer un comentario? Sí. Eso. No, simplemente aportar lo que hacemos nosotros. Como el volumen de pacientes era muy grande ya, el que nos llegaba de procedimiento, los que vemos realmente presencialmente son los de resonancia. Pero después para todos los demás, casi para todos los demás, excepto para determinadas pruebas, bueno, por ejemplo, cirugía, colonoscopias y demás, ya existe un protocolo que se le dio al servicio de anestesia. El servicio de anestesia, si es un marcapasos, ya sabe que le tiene que poner el imán. Y si es un desfibrilador, nos manda una interconsulta y nosotros somos los que valoramos al paciente a través de la historia. Si sabemos que no es dependiente de estimulación, contestamos que le pongan un imán en la historia clínica y no vemos al paciente. Si es dependiente de estimulación, pues ya le ponemos que sí que el paciente tiene que pasar por nuestra consulta. Y si es un resincronizador también, porque no sabemos realmente si tiene ritmo de escape o no y tenemos que ver si tiene ritmo de escape. O sea, tenemos ya un protocolo establecido para todas esas, sobre todo para la cirugía, tenemos ese protocolo establecido para todo tipo de cirugía. Bueno, yo tengo que decir que también a veces en función del anestesista que haga también se hace cargo de ello y ya simplemente nos lo dice y ya está. Sí. Las casas comerciales no te aconsejan el uso de imán de manera sistemática. Exacto. Yo mi experiencia sobre todo en gastroendoscopias, que son pacientes, gracias, que son pacientes que hacen procedimientos endoscópicos reiterados y que a veces, no sé qué tipo de endoscopia hacen en vuestro centro. Nosotros tenemos endoscopias que pueden ser de 4 horas, sí, con el paciente de alta complejidad, con el paciente sedado, intubado y tal. Y en nuestro caso, bueno, mi lucha es que vengan a ponerles, ¿no?, en modo seguro, que no esté con un imán el paciente durante 4 horas, ¿no? Más que nada también por seguridad del paciente. Sí, vamos, yo te digo que se elaboró ese protocolo y yo creo que se elaboró el protocolo atendiendo a las últimas guías de recomendación y lo tienen los anestesistas y así actuamos. Ellos no ponen el imán a lo mejor durante todo el procedimiento, sino nada más que cuando van a utilizar el bisturí eléctrico. Claro, por ejemplo, en el bisturí eléctrico utilizas mucho rato el watermelon, utilizas mucho rato también el argón plasma. Claro, son procedimientos que no es una endoscopia convencional. Es una, claro, es que lo que acaba de decir ahora es muy importante, saber qué tipo de electrocauterio van a utilizar. Claro. No es lo mismo un bisturí bipolar, que es el mejor, el monopolar ya puede ser mucho más peligroso y el de plasma es la panacea del peligro en cuanto a riesgo que corre el paciente. Pero está minimizado. Está minimizado. ¿Tenemos alguna pregunta más? Última pregunta. Bueno, yo voy a hacer una pregunta y tiene que ser un poquito breve porque empieza la siguiente mesa, ¿vale? No tenemos tiempo. Mi pregunta es para Romén. ¿Cuál es vuestro protocolo? Seré lo más breve posible. Porque sí, lo sé que es muy complicado, pero resúmemelo. ¿Cómo lo protocolarizáis? Nosotros, los pacientes con estimulación giciana, hace tiempo ya que abandonamos la estimulación giciana. De todas maneras, un paciente con estimulación giciana, independientemente del motivo que se le haya implantado el dispositivo, indicación convencional o indicación de terapia de resincro, hacemos un seguimiento mixto. Alternamos seguimiento remoto con algunas consultas de seguimiento presencial, sobre todo para valorar el número de captura y colaborar que el QR se estreche y el ventrículo se active por el sistema de conducción. Sin embargo, los pacientes que tienen estimulación en rama izquierda, cuando la indicación es estimulación convencional,
Nosotros lo que hacemos es que lo citamos a la semana, a los 7-10 días post-intervención, y junto con la revisión de la herida quirúrgica revisamos todos los parámetros del dispositivo, comprobamos y nos cercioramos con un electro de que se está capturando el ventrículo a través del sistema de conducción, lo recitamos a los 3 meses, pasada la fase aguda y ya sea la fase aguda de electrodomiocardio, volvemos a comprobar que el ventrículo se activa a través del sistema de conducción a través de un electro y ya posteriormente exclusivamente de forma remota, y solo lo citamos de manera presencial. Si en la remota se produce algún evento que justifique que el paciente tenga que venir al seguimiento presencial para ser valorado. Sin embargo, los pacientes que se le implanta el dispositivo con terapia de resincro o como terapia de resincro, hacemos un seguimiento mixto. Alternamos citas de seguimiento remoto cada 6 meses, y independientemente de si el paciente es respondedor o no respondedor, pues lo citamos, si es respondedor, una vez al año, y si no es respondedor, cada 6 meses. Yo creo que vamos a... Clarísimo. Vale, muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias a todos, y lo primero de todo, gracias a la audiencia, porque desde aquí arriba, ver la sala llena es un gustazo. Sí. Así que muchas gracias. Y una cosa más, gracias a los ponentes, porque de verdad sin vosotros esto no sería posible. Así que muchas gracias.